Muy buenas noches. Primero que nada quiero agradecer a nuestro querido anfitrión y amigo Alejo Charlie Ripoli por haber permitido participar una vez más en el Congreso de los Oráculos. En esta oportunidad, el cuarto Congreso de los Oráculos. Hoy traigo una ponencia sobre Lenormand. Ahora lo que voy a hacer es, voy a compartir pantalla para que podamos ver y podamos ir dialogando un poco de la misma. Al finalizar la ponencia, vamos a dejar un espacio abierto para que quienes tengan preguntas puedan preguntar, puedan dejar sus dudas, sus comentarios, sus pareceres. La ponencia de hoy, la ponencia que traigo para compartirles es Descubriendo revelaciones históricas y visiones del futuro con Lenormand. Para quienes no me conocen y no nos hemos cruzado en ningún otro congreso o alguna otra actividad, mi nombre es Rodrigo Díaz, soy de Uruguay y muy fan de este oráculo, el oráculo de Lenormand. Es un oráculo que hace muchos años trabajamos y es un oráculo que nos parece totalmente fascinante y revelador. También es un oráculo que al día de hoy hemos visto que tiene algunos pequeños matices y esos matices son los que traigo, o algunos de ellos, porque sería bastante extenso poder hablar de todos, pero algunos de esos matices son los que me gustaría tocar el día de hoy. Antes de comenzar propiamente con la ponencia, a ver, vamos a cambiar de diapo, ahí. Antes de comenzar con la ponencia, me gustaría comentarles que junto a Mariana Martínez, nosotros tenemos nuestra escuela de tarot en Uruguay y también organizamos los congresos de tarot de Uruguay. Entonces quería contarles muy brevemente lo que han sido estos últimos años. En el 2021 nosotros estábamos en pandemia y decidimos realizar el primer congreso de tarot internacional de Uruguay en una modalidad 100% virtual. En esa oportunidad, 2021, tuvimos 49 ponencias, fueron más de 13 países participando y superó totalmente nuestras expectativas. Al año, el 2022, nosotros trabajábamos con el tarot hacía desde mucho tiempo, pero de manera independiente, separados, entonces decidimos unificar y poder no solo trabajar juntos, sino también crear un espacio, una nueva comunidad, un lugar para investigar, explorar y estudiar los oráculos y el tarot. Entonces en el 2022 creamos nuestra escuela de tarot, la Mort, optamos por el nombre de el arcano sin nombre o la carta de la muerte o la muerte en francés, porque es la carta para nosotros del cambio, de la transformación, de algo que estaba sucediendo y se estaba dando desde el año anterior con ese primer Congreso de Uruguay. En el 2023 se realiza el tercer Congreso de Tarot de Uruguay, que fue el año pasado, en una modalidad mixta. En esta oportunidad decidimos sumarle a la parte virtual la modalidad presencial y realizamos en el 2023 en el Hotel Crystal Palace de Montevideo este encuentro, donde estuvo, entre otros ponentes participantes, quien es hoy nuestro anfitrión y organizador del cuarto Congreso de los Oráculos, que es Alejo Charlie Rip, dando una ponencia. 2024, este año, tenemos el cuarto Congreso de Tarot de Uruguay, que se va a realizar en el mes de octubre, los días 19 y 20 en su modalidad presencial, y luego el 23 y el 25 vamos a tener una segunda parte del Congreso en una modalidad virtual con ponentes de otros países que no pudieron o no pueden viajar y vamos a tener también un espacio virtual. Independientemente de esto, todo lo que tiene que ver con nuestros cursos, nosotros comenzamos manejando solo tres mazos, el Marsella, Rider-Waite y Lenormand. Ahora ya hemos incorporado algunos otros a nuestros cursos y a nuestra escuela. Siempre estamos
en una constante revisión de los materiales, mejorando la calidad de los cursos que estamos siempre ofreciendo. Y les dejo ahí dos datos para que también nos puedan visitar, nos puedan seguir y puedan ver un poquito de nuestra escuela. Es el sitio web www.tarotlamort.com y nuestro Instagram, que es escuela-tarot-lamort. Esta quería que fuera una pequeña presentación para aquellos que por primera vez nos ven y no nos conocen, y para que sepan, bueno, un poquito de lo que ha sido estos últimos años. El mundo del tarot llegó muchos años antes del 2021, ya hace 21 años, pero hace con 4 años que estamos en este emprendimiento no solo de los congresos de Tarot Uruguay, sino también con nuestra escuela. Vayamos un poco a qué es lo que vamos a ver o qué es lo que vamos a tratar de ver en nuestra ponencia de hoy. Nuestra ponencia la vamos a dividir en 6 momentos. Dentro de esta hora aproximadamente que tenemos, la vamos a dividir en 6 momentos. Lo primero que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con el profesionalismo y ahora vamos a ver por qué vamos a tocar este tema. Porque es parte también, no solo de Lenormand, sino también de otros mazos. Lo segundo que veremos son datos históricos, ¿sí? Vamos a ver algunos datos que nos van a dar una mirada un poco más amplia y más precisa de, eh, de Lenormand, de lo que ha pasado, de lo que ha sucedido en los años y de cómo armo este puzzle histórico. Esto nos va a llevar a enfrentarnos a distintas posturas. Ese va a ser nuestro tercer momento de la ponencia. Estas posturas nos van a generar divisiones. El grupo bueno, después hablaremos un poco cómo van a ser esas divisiones, pero bueno, veremos también en este tercer momento qué es lo que sucede en esas divisiones. Luego vamos a ver tiradas. En realidad vamos a ver, más que tiradas, un sistema, o dos sistemas, ¿no? El sistema eh, que nosotros traemos como un sistema más integrador y un sistema más tradicionalista. El quinto momento de nuestra ponencia va a estar enfocado en la proyección a futuro y al final vamos a tener un pequeño bonus, un pequeño obsequio que lo hablaremos al final, en los últimos momentos de nuestra ponencia. Voy a mantener mi video minimizado para que no interfiera en las diapositivas, pero al final podremos activarlo e interactuar y poder, bueno, hablar un poquito de lo que ha sido o lo que va a ser esta ponencia. Como les decía, me gustaría empezar hablando no de Lenormand propiamente, sino de la profesionalidad que nosotros, o que todos los cartomantes en general, debemos tener o debemos buscar, ¿no? Y aquí vamos a ver ahora que hay algunas situaciones que nosotros debemos trascender, debemos profundizar, debemos aceptar para poder avanzar. Entonces, es interesante tener presente de que la profesionalidad, el ser profesional en mi trabajo, es un pilar que no puedo descuidar. Entonces, ¿qué logras siendo más profesional? Entonces, veamos un poquito eso. Lo voy a dividir en dos bloques, pero me interesa más el segundo bloque. Del primer bloque vamos a ver simplemente algunos detalles rápidamente. ¿Qué logra siendo más profesional? Bueno, podríamos decir que a medida que nosotros nos volvemos más profesionales, nuestro trabajo tiene una ética y una confidencialidad cada vez eh, más profunda. Encontramos habilidades de comunicación, podemos mejorar lo que es nuestra claridad al momento de hacer nuestras lecturas, la honestidad en las mismas, ¿sí? El sentimiento
o también podemos encontrar lo que es la empatía. El profesionalismo y la conducta también tienen como detalles a tener en cuenta lo que es nuestra puntualidad, la preparación al momento de las lecturas, nuestra apariencia personal. Todos estos aspectos tienen, eh, son parte del profesionalismo. Pero hay otros aspectos que también son partes del profesionalismo, que están ligados a la formación y al conocimiento de nuestra herramienta de trabajo. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener o que creer es que si nosotros queremos que la cartomancia sea nuestra profesión, tenemos que darnos cuenta de que no podemos estudiar un mes, no podemos estudiar 3 meses y considerarnos profesionales, no podemos estudiar 6 meses y considerarnos profesionales. ¿Por qué? Porque la profesionalidad o el profesionalismo se obtiene con una determinada formación y un determinado conocimiento. En nuestro caso, está casi asociado a una educación continua. Nosotros siempre estamos estudiando, o siempre deberíamos estar reviendo materiales, leyendo. Y acá hay algunos detalles también que me parece que son interesantes tener en cuenta. La ciencia ha tenido que cambiar definiciones, las distintas artes también han tenido sus ajustes, ¿sí? Entonces no podemos creer tal vez que lo que nosotros aprendimos de un curso autodidacta o de un solo cursito que hicimos por ahí es una palabra santa que no podemos llegar a modificar o a tomarla como que es lo único. Entonces, en esta educación continua, que es parte de la formación y el conocimiento de un profesional, un cartomante debe eh, tener siempre presente esa posibilidad de aprender un poquito más, ¿sí? De aprender unas nuevas técnicas, de profundizar en el conocimiento de sus cartas, que es su herramienta de trabajo. Y también como un segundo punto es la comprensión del mazo que utiliza. Y esto no solo es aplicable a Lenormand, es aplicable al tarot. Lo más común que uno puede escuchar y denota la falta de conocimiento es cuando escuchamos que alguien dice en Marsella la carta 8 es la justicia y en Waite, Rider Waite Smith, la carta 8 es la fuerza, porque así lo quiso cambiar Arthur y quiso ponerla en otra ubicación, ¿no? Denota totalmente falta de conocimiento de lo que es el mazo, y eso también nos va a pasar en Lenormand, nos puede estar pasando en Lenormand. Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente. También no podemos eh, olvidarnos o no podemos descuidar el hecho de que lo que uno lee en un libro no es una verdad inamovible, ¿sí? Lo que uno escucha de un colega no es una palabra santa, porque el que escribió el libro o lo que dijo tal vez otra persona puede equivocarse. No es la primera vez que pasa, ni la última vez que va a pasar, y pasa en el mundo en general, en la medicina, en la ciencia. Cuando más profesional se vuelve un médico, tal vez encuentra textos en donde lo que incluyen no es lo que actualmente debe ser. Eso también es algo que tenemos que tener presente. Entonces, vayamos a los orígenes de nuestro Lenormand y vamos a ver un poquito develando este Lenormand o el Lenormand, porque para ser profesionales necesito, como decía la premisa, conocer mi herramienta de trabajo. Como pequeña introducción, podríamos decir que el Petit Lenormand se basa en un mazo de cartas conocido como el Juego de la Esperanza, que fue publicado en 1799 por Johann Caspar Hechtel. ¿Sí? Esto es un dato conocido por todos. Tenemos el punto de partida, el año, podría ser un año más, un año menos, es bastante preciso, y tenemos su autor. Pero de arranque tenemos
el texto dice se basa en un juego de cartas conocido. No dice que es una copia, no dice que es exacto, dice que está basado en ese juego. Eso ya nos deja a nosotros rever que pueden haber detalles que no son exactos a lo que era el juego original. No importa porque tenemos el detalle de que el Petit Lenormand no tenía por qué ser una copia del juego, pero no importa. Avancemos y veamos qué sucede. El juego de la esperanza fue creado en una época de mayor comprensión de la responsabilidad individual y representa el viaje de la vida como un curso influenciado por la suerte y las oportunidades del destino. El objetivo del juego es avanzar por las etapas de la vida y acumular capital. Ese es el objetivo del juego, avanzar por las etapas de la vida y acumular capital. Un poco, cuando realizamos una lectura con nuestro Lenormand, tratamos de mostrarle a la persona las opciones que tiene para poder avanzar en las etapas de la vida y poder mejorar su calidad de vida o tomar las mejores decisiones. Hasta acá no tenemos mayor problemática. La problemática comienza ahora. Si nosotros tuviéramos que hacer un pequeño mapa para tratar de ordenar nuestras ideas, diríamos, bueno, tenemos el juego de la esperanza 1799. ¿Hubo algo antes? Sí, los Coffee Pack, ¿sí? Que eran juegos de 32 cartas. Ahí vemos que eran muy similares de 1796, casi el mismo año, 3 años de diferencia, muy cercano en el tiempo. En la parte superior yo puse tres datos: 1799, el juego de la esperanza, ya lo habíamos visto, y luego a la derecha Marianne Adelaide Lenormand, que es gran protagonista de nuestro oráculo de Lenormand, con la salvedad de que Marianne Adelaide Lenormand no dibujó, no utilizó y no tuvo nada que ver con el oráculo que lleva su propio nombre. Ahí tenemos las fechas: 1772, 27 de mayo de 1772 y 1843. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bien, nosotros tenemos un juego que nace en Alemania y una vidente francesa. En el debajo coloqué Alemania, Bélgica, Francia y América. Bien, eh, veamos cada uno de estos pequeños aspectos. En Alemania, que sería posiblemente el juego de la esperanza, lo que tenemos es un juego en donde la carta 35, que es el ancla, es el símbolo de la esperanza, es quien le da el nombre a este juego, la carta 35. Pocos años después, como ahora vamos a ver, pocos años después del juego de la esperanza, ya tal vez, ahora vamos a ajustar un poco las fechas, tenemos la aparición de Bélgica, que es prácticamente no se menciona cuando nosotros hablamos sobre el oráculo de Lenormand. Casi siempre nos enfocamos Francia, Alemania, Alemania, Francia, Bélgica también, y en Bélgica aparece el primer o uno de los primeros registros en donde las 36 cartas, ya con una mirada predictiva, se distribuían en tableros de 6 por 6. Si vamos a una historia más conocida, Josefina, la esposa de Napoleón, muy amiga de de Adelaide Lenormand, de ahí nos sale eso, toda esta historia en donde Napoleón se encuentra vinculado con Lenormand, donde otros personajes también de la Revolución, como Marat, Saint-Just, Robespierre, también consultaron a nuestra vidente Marianne, también el zar Alejandro I, entre otros. Francia, ahora vamos a poner las fechas, ya tenía sus cartas, sus movimientos, sus eh, videncias, pero no con el mazo del Juego de la Esperanza, ni tampoco con el mazo del Oráculo de Lenormand. En el siglo XIX,
Más precisamente en 1865, se abre en Río de Janeiro el primer centro espírita en Brasil. Y se cree que en esas fechas ya, como vemos acá, Marianne ya había muerto, el oráculo de Lenormand había nacido y llegaría a América de la mano de los espiritistas de Allan Kardec. Estos puntos de partida van a generar fusiones y las fusiones, al día de hoy ya totalmente casi diluidas o ultrafusionadas, pero en sus inicios se generan algunas fusiones. Con el paso de los años, la afinidad con el mazo ya del oráculo de Lenormand y algunos factores que desconocemos crearon dos corrientes de estudio originales o primarias, la belga-alemán y la franco-alemán. Esas son las dos primeras corrientes de estudio del oráculo de Lenormand. Años después, a partir de 1865 hacia adelante, en América, la fusión más que nada se da con la franco-alemana, ¿sí? Donde vamos a ver ahora también está la utilización de estos insertos en las cartas, las bases de la lectura de base francés, y nacen, además, ya en el siglo XX, la corriente norteamericana y más cercanos en el tiempo, subcorrientes, podríamos decir, como la uruguaya o la brasileña, teniendo después otras divisiones como la brasileña que se alejan ya del juego de la esperanza y del oráculo de Lenor. Entonces, para poner un poquito algunas fechas y nosotros entender qué es lo que ha pasado, tenemos el juego de la esperanza aproximadamente 1788-89, que nace por parte de la mano de Johann Caspar, que era un creador de juegos sociales, ¿no? Y crea este juego en donde una de las opciones, más allá de que el juego tenía la opción de tirar sus dados y avanzar por el mismo y tener sus recompensas, otra de las opciones era crear historias con la combinación de las cartas. Unos años después, 1846, aparece Ur Lenormand en Alemania. Ahí tenemos dos fechas, o tres fechas en realidad, 1800 y 1850. Ese es el periodo en el cual fue creado este mazo. Es bastante extenso. Si ustedes entran en la página de uno de los museos, o del Museo Británico, creo que es el que tiene toda la información, aparece como 1846 el año de aparición del mazo. 1860, estamos hablando de 14 años. Eh, tenemos el David Louis Lenormand, ¿no? Es un mazo que, eh, que es de 1860 de Bélgica. Y acá lo que vemos ya que incluye los insertos franceses, por lo tanto ya podemos asociar que ha tenido sus mutaciones previas, que ha pasado por distintas corrientes. Y acá tenemos nuestro mazo. Tiene algunas particularidades que tenemos que tener presente y es que las cartas se encuentran en un pequeño contexto. Las imágenes de las cartas, más allá de tener su inserto, de tener un pequeño texto al costado, también tiene un pequeño contexto en la imagen. No está solo el jinete, está el jinete, donde vemos que hay unas montañas detrás, está galopando por una zona abierta de pasto, ¿no? Tenemos un poco de ese contexto, porque ese contexto lo vamos a utilizar ahora un poquito más adelante. 1868, también hay registros de algunos mazos por Francia y Bélgica, muy similares, lo que nos lleva a poder entender que las cartas tenían eh, o deberían tener los mismos personajes en situaciones similares. Acá
algo que es interesante y es las dos primeras cartas arriba a la izquierda, que son el hombre y la mujer van al encuentro, ¿no? Se miran en esta versión de 1868, si bien no parecería que fueran al encuentro, lo que sí encontramos son elementos que nos llevan al encuentro de las imágenes al ponerlas 28-29 correlativamente, porque el hombre a la izquierda tiene como un corte, como un florero, tiene algo ahí que nos impide visualmente llevarlo hacia ese lugar y más que nada lo inclinamos hacia la derecha donde no hay nada y la mujer camina hacia la izquierda, también nuevamente van al encuentro. ¿Esto por qué va? Porque cuando nosotros utilizamos nuestro mazo de Lenormand, el mazo debe llevar que la pareja se encuentre. Cuando tengo mazos en donde la pareja no se encuentra, son mazos en donde hay información que se pierde. No puedo yo investigar en la misma. Entonces muchos toman como el Ur-Lenormand el mazo que es una fiel copia de el juego de la esperanza y además de la corriente alemana. Y acá vamos a empezar a tener algunos pequeños problemas. El primer problema que tenemos es corriente alemana. Ese es nuestro primer problema. Si bien lo poco que podemos encontrar sobre Lenormand parecería indicar de que algunas cartas con algunos significados y algunas definiciones vienen de una corriente alemana, no podemos sostener esto de manera historiográfica. Sí, tal vez una corriente belga-alemana o franco-alemana, pero no solo alemana. Eh, Hay un libro muy conocido por todos los que estudiamos Lenormand y seguimos Lenormand, es el libro de, la, de Odette López Maza, creo que es la Biblia de Lenormand, se llama. El libro trae algunas referencias, pero trae sitios web que actualmente no existen. Si ustedes se fijan y tratan de buscar información sobre el juego de la esperanza, el libro habla sobre que existe una referencia acerca del juego de la esperanza, que se encuentra en una web de Alexander Letier, pero cuando tratamos de ingresar en esa web, no hay nada. No tenemos, la web está caída o no existe como tal. Entonces ahí tenemos eh, un dato raro. Sigamos. Entonces lo que nosotros estamos tratando de analizar es si realmente existe una corriente alemana, si realmente hay unas definiciones de cartas alemanas o qué pasó, qué es lo que pasó. El Ur-Lenormand, que sería el mazo más antiguo, podríamos decir, bueno, es el juego de la esperanza, así era, y por ese motivo tenemos estos insertos alemanes y también insertos franceses. Bueno, hay bastantes discusiones sobre por qué estos insertos y demás. Pero acá, si nosotros practicamos un ejercicio y planteamos una pregunta y la tratamos de responder con las tres opciones que nos presentan estas cartas, sería la opción de la carta como tal, de la imagen central de la carta, lo segundo sería con el inserto francés y lo tercero con el inserto alemán, lo que encontramos es problemas. El primer problema que encontramos es que los insertos franceses están incompletos. ¿Sí? Son 52 cartas en la baraja francesa y acá solo tenemos 36. Por lo tanto, tratar de traer definiciones de los insertos franceses y aplicarlas en Lenormand sería tener la mitad del cuaderno, la mitad del libro. Información incompleta. Luego podemos hacer lecturas con insertos alemanes que se ajustan bastante más a los dibujos de las cartas. Y bueno, eh, eh, el error que encontramos es que cuando realizamos la lectura, la respuesta puede darse positiva cuando estamos trabajando con cartas que tienen insertos de hojas, pero si nosotros hiciéramos la misma pregunta solo con el inserto francés, nos daría respuestas negativas. Entonces, es una carta que no termina de estar bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Distintos curiosos de esta temática, porque no sé si son investigadores o simplemente han tenido la idea de querer investigar sobre este tema,
Lo que han encontrado es que este error puede darse primero porque esta es una versión primero, el UR es una versión del juego de la esperanza. El juego de la esperanza no tenía insertos. Por lo tanto, acá estamos fusionando cosas. Estamos funcionando cartomancia alemana o cartomancia francesa incompleta con el UR, con el juego de la esperanza. ¿No? Eso lo hace el UR. Por lo tanto, tenemos que pensar que hubo una persona que fue la que hizo esta asociación. Por lo tanto, la persona que hizo la asociación a la baraja francesa no estuvo acertada. Tal vez por desconocimiento de los significados o porque simplemente no falló al hacer la asociación. El palo de hojas, que es benéfico en la cartomancia alemana, eh, contrasta con el palo de picas, que sería funesto en la cartomancia francesa, pero ambos, como vemos acá, ya sea en la carta 20 o en la carta 27, tratan de convivir, lo que hace que esto genere dos interpretaciones. Entonces, lo primero que nosotros descartamos es al UR como un mazo de referencia. No es un mazo de referencia sobre lo que nosotros podríamos tener para este juego de la esperanza o este Lenormand. Esto nos lleva a otro problema, y el otro problema que se nos presenta es los significados de las cartas. Lo primero para esto, que es algo muy común cuando nosotros o yo escucho que alguien dice, elijo la carta de salud del árbol, porque en la el Lenormand original o alemán es el árbol, elijo la carta de los peces como dinero, porque en el Lenormand alemán los peces son dinero. Bueno, todo eso es incorrecto y todo eso está mal. No hay nada que lo sustente. Primero porque el UR, perdón, la tengo con el UR. Primero porque el juego de la esperanza no tenía insert, no tenía eh, cartas significadoras. No había una carta de dinero, una carta de salud, una carta de trabajo, no había. Eso está en los registros de las palabras o las asociaciones originales y no hay. Recién cuando aparece la corriente belga-alemana, ahí aparecen las primeras asociaciones de algunas cartas significadoras. La carta de salud, por un lado, aparece como salud a corto plazo, y ahí que sería el árbol, y salud a largo plazo, que sería el ataúd. Por lo tanto, la carta de salud tampoco sería solo el árbol, sería árbol y ataúd. Pero lo que ha sucedido es que al día de hoy estas, eh, este querer transmitir algo que leo por ahí o creo que es de determinada manera genera que nosotros tengamos significados que no son los correctos. Y vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo. El ejemplo que vamos a ver es la carta que nosotros utilizaríamos como significadora de dinero. Lo he escuchado muchas veces y muchos repiten que para el Lenormand alemán, algo que ya podemos decir que no existe como tal, ¿no? Porque el Lenormand alemán no hay, lo que hay es el juego de la esperanza alemán y el Lenormand belga-alemán, si queremos en todo caso. La carta del dinero sería la carta del pez o los peces. Nosotros trabajamos una corriente de estudio diferente, es una corriente en donde nos basamos no solo en el simbolismo, sino también en el análisis histórico de las cartas y tomamos como carta del dinero el sol, pero también vamos a tener una tercera opción, que sería la carta del dinero, el ancla. Esta tercera opción, los que dicen yo hago Lenormand alemán y el ancla es trabajo, otra cosa que tampoco existe, no hay registro de eso. Ahora vamos a ver por qué el ancla. Vamos a comenzar con los peces. O vamos a comenzar con un pequeño, antes de comenzar con los peces, con qué tengo que tener yo presente para poder saber cuál sería la definición correcta de la carta. Podría tomar tal vez las reglas del juego, si es que yo dijera, bueno, yo me voy a guiar por lo alemán y lo alemán es el juego de la esperanza, por lo tanto voy a tomar lo que el juego me marque como el dato y me voy a guiar por el dato. Y ahí sería lo más alemán posible. Ok, bien. Podría también enfocarme en un momento histórico.
Sí, podría tratar de ver en el 1800 qué era lo que sucedía y a partir de ahí poder entender si algunas cartas tienen los significados correctos. O podría tal vez guiarme por la simbología de la carta. Bueno, sería un sistema más actual, pero también podría tal vez decidirme por la simbología de la carta. Entonces, veamos la primera opción. ¿Cuáles serían las reglas del juego? Si yo me guiara por las reglas del juego y dijera, bueno, voy a tomar la carta de dinero como la carta que en el juego me genera dinero, que eso es lo que sería, porque no tenían significadores. En lo poco que tenemos sobre los significados de las cartas en el juego, encontramos 5 cartas que generan dinero. ¿Sí? La carta de las estrellas genera 6 marcos, moneda de la época. La carta del anillo genera 3 marcos. La carta de la llave genera 2 marcos. La carta de los peces genera 2 marcos. Y la carta del ancla es la caja del juego. Todo el dinero, el vencedor. Genera todos los marcos acumulados en la partida. ¿No? Entonces, si yo dijera, me tengo que guiar por las cartas del juego, por los significados del juego, la carta de dinero sería la carta del ancla, porque es la que tiene todo el dinero. Veamos las otras dos opciones. ¿Qué pasaría en el momento histórico y qué pasaría con una visión de simbología? Por si no había quedado duda, por si quedaban dudas, digo. Carta 35, el ancla, la carta que tiene todo el dinero dentro del juego. ¿Qué pasa con la carta de los peces? La carta del pez. No hay una justificación de por qué es la carta del dinero. No hay. Si yo dijera, bueno, pero simbólicamente tal vez eh, los peces pueden estar asociados al dinero. Si nosotros hacemos una pequeña investigación, encontramos que actualmente 8 países utilizan peces en sus billetes o monedas, pero tienen un común denominador los 8 países, y es que estos peces no representan el capital económico, sino que representan el ecosistema, ¿sí? Podríamos estar hablando de islas o países con mucha costa. Ese es el primer factor. El segundo factor es una economía generada por la pesca. No quiere decir que sea la economía del momento, sino una economía generada por la pesca. Ok. Si miro el tercer factor, que sería el momento histórico, la Alemania de la época, en donde nace el juego de la esperanza y donde luego tenemos eh, los siguientes años de nuestro oráculo de Lenormand, la Alemania de la época tiene una economía agraria. Por lo tanto, los peces tampoco serían dinero. Acá la gran pregunta es, ¿a quién se le ocurrió decir que los peces eran dinero y por qué? No encontramos hasta ahora ninguna justificación. Justifiquemos en la segunda carta. Teníamos 3 para ver. ¿Qué pasa con la carta del sol? ¿Por qué el sol sería dinero? Hay una justificación, o hay varias. Por un lado tenemos los simbolismos, desde lo simbólico, abundancia y prosperidad, claridad, visibilidad, crecimiento y energía, poder e influencia, y también asociado al oro, desde una mirada más simbólica. 11 países actualmente usan el sol en sus billetes y monedas, también como un detalle, ya que mencionábamos en el PES, y vamos a dejar un detalle histórico para ahora. Detalle de época. Debíamos que con el PES no podríamos decir que la Alemania de la época era eh, totalmente vivía desde la pesca, porque si hacemos un poquito de investigación histórica nos vamos a enterar de que eso no era así, de que la economía era principalmente agraria. ¿Cuál es la mejor opción o cuál debería ser la mejor opción? El ancla, porque es la que ganabas el juego, porque es la carta que más pagaba, es la carta que más dinero tenía, es la carta del dinero, pero nadie elige el ancla. Volvamos un poquito al sol y volvamos a el momento histórico. Durante el Segundo Imperio francés, bajo Napoleón III, los años son aproximadamente 1852-1870, algunas monedas muestran el sol radiante como un símbolo de poder y prosperidad. Dinero era el sol. Un ejemplo es el uso del sol en el escudo de armas del Segundo Imperio
de Napoleón III. Saliendo un poco de esto, tenemos o llegamos a este punto, si es que venimos realizando un análisis y nos interesa, a tener una pequeña reflexión. La reflexión podría ser tal vez una frase adjudicada a Joseph Goebbels, que dice: una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad, ¿no? Este personaje que aparece aquí creía firmemente en el poder de la repetición y la manipulación de la información para influir en la opinión pública. Esto es simplemente para que tengamos en cuenta que cuando nosotros decimos la carta de los peces es dinero porque el Lenormand alemán original así lo dice, bueno, no es tan así. Muy rápidamente y para que volvamos a tener un poquito la idea, Marianne, Francia, Juego de la Esperanza, Johann Caspar, Kurt Lenormand, una restauración en donde no sabemos quién la hizo, pero sí sabemos que se equivocó, y Joseph, quien decía que una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad, parecería ser el personaje que más se nos acerca en el tiempo y mejor nos da esta mirada. ¿Qué hacer entonces cuando nos enfrentamos a esta situación? Que no solo se da en Lenormand, se da, como hoy mencionaba, en el caso también del tarot. Tenemos dos opciones. Un primer camino, una primera opción, quedarnos donde estamos, seguir como estás. Solo repetir lo que otros dicen, sin cuestionar, no crecer y tampoco ser profesional, porque en realidad no lo soy, simplemente estoy repitiendo lo que otro dijo que era, y quedarme en lo que he aprendido hasta hoy sin interés de progresar o de seguir, limitando obviamente el potencial que nosotros tenemos o hasta dónde podríamos llegar. ¿Por qué cuando arrancamos la ponencia hablamos de la profesionalidad o de ser profesional? Porque una opción es cuando encontramos algo que es diferente a lo que nosotros creemos o tenemos en nuestro sistema de notas, el poder analizarlo y el poder evaluarlo me ayuda a crecer también como profesional. Me ayuda a cambiar para crecer. Muchas veces es necesario cambiar para poder crecer. Y nos ayuda también a cuestionar la creencia. Y este es un detalle que creo es muy, muy importante, ¿no? El poder cuestionar, el poder, creo que el camino uno es el camino del que repite sin cuestionar. Y el camino dos es el que cuestiona por qué esto significa tal cosa. Esa búsqueda de la justificación es lo que a nosotros nos ayuda a poder profundizar en nuestro mazo y a expandir nuestro potencial. Bien, vamos a ver en los pocos minutos que quedan cómo serían estas tiradas alemanas que muchos dicen. Las tiradas del sistema alemán, no es que yo lo diga, porque para mí el sistema alemán no existe, existe el belga alemán en todo caso, o el franco alemán, ¿sí? Pero son tiradas literales. Y esto lo podemos ver por la gran cantidad de mazos en donde solo están las imágenes en el medio y nada más. Podríamos tener la palabra igual, no haría falta ni la imagen, solo la palabra y nos alcanzaría. ¿Sí? Podemos decir, bueno, tenemos este, un jardín, una torre y unos pájaros, y esto, el jardín significa una cosa, la torre significa otra, y los pájaros otra, y la respuesta a si va a solucionar su problema laboral es tal. ¿Qué pasa cuando nosotros abrimos nuestra mente y utilizamos otro sistema de lectura? Bien, nosotros en los cursos trabajamos tres aspectos de cuatro de lo que consideramos son las miradas o la forma de introducirnos a la lectura. Obviamente tomamos la primera, la que habíamos visto antes, que es esa mirada literal, de manual. Esto es muy común cuando nosotros en un foro o en un grupo vemos a alguien que comparte una tirada y tiene las tres cartas. Cuando la persona
o alguien contesta y da los significados de las cartas, nosotros sabemos de qué carta está hablando, porque en realidad lo único que está haciendo es dando los significados uno atrás de otro y creando una oración de significados, ¿no? Algo muy del autodidacta. Nosotros no trabajamos solo ese aspecto de significado, sino que trabajamos también lo que son las miradas sugestivas, lo que sugieren nuestras cartas desde los colores, desde el contexto, desde las imágenes, generando muchas variables dependiendo de la cantidad de mazos que yo utilice. Una mirada simbólica, que también la trabajamos en, en un aspecto inicial o básico, pero que nos sirve también para profundizar, y ahora vamos a ver un ejemplo, y las miradas metafóricas es algo más complejo ya para estudiantes muy avanzados. Misma problemática o misma pregunta, pero con otras cartas que tienen otro contexto y otros detalles. Rápidamente, solo por lo visual de las cartas, podríamos decir que no sabemos si se va a poder solucionar, o podemos pensar de que el problema no va a tener una fácil o rápida solución. Pero, como nosotros aplicamos otro sistema, vamos a aplicar una pequeña división de cartas. En la división de cartas encontramos en el medio, por ejemplo, hasta dónde llegan esas pastos que ocultan esta serpiente. En la carta de la derecha, hasta dónde encontramos la frialdad del invierno por el cual parece caminar la zorra, y en la izquierda, el obstáculo que está saltando, superando este jinete. Hay una superación de un obstáculo, pero hay una problemática que no logra verse porque está oculta, ¿no? Y eso serían un poco lo que acá podemos llegar a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando nosotros trabajamos desde otros lugares, podemos incorporar otras miradas y otros aspectos. Y algunos podrán decirme, ah, sí, yo esto también lo hago. Y sí, pero tal vez estamos eh, haciendo algo porque nosotros lo sentimos o lo proyectamos, pero de fondo seguimos teniendo significados de una corriente alemana que difícilmente haya existido en algún momento. No podemos asegurar que Lenormand tenga un sistema alemán como original o tradicional. Por lo tanto, esto pone a todos los sistemas en una misma línea. Ninguno va a ser mejor que el otro. Todos van a ser eh, iguales, ¿sí? No habría, en lo personal, tal vez el alemán franco-alemán, lo más antiguo. Acá sí lo que tenemos son primeras cartas significadoras, ¿sí? Más que nada por el tema de la salud. Y esto nos lleva a plantear o a preguntarnos o a hacernos una nueva pregunta, y es si es importante el futuro de Lennon. Yo creo que no, porque Lennon no se defiende solo, no tiene en peligro su futuro, al contrario, es un mazo en eterna expansión, en un crecimiento constante, pero sí hay una problemática, y el problema no es el futuro de nuestro mazo, sino es el futuro del lector del mazo, ¿sí? Lo importante es tu futuro, no el futuro del mazo. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo eh, de ponencias, o de datos, o de situaciones, también pueden pasar dos cosas. Una de ellas es que escuchemos todo y que digamos, bueno, sí, yo igual, no me interesa, sigo como vengo y está bien, ¿sí? Es muy probable que arriba del 90% de las personas no cambien porque eh, como ahí pongo, dice, sigue sin hacer cambios, lo básico no tiene que ser tan malo, ¿no? Está bien. ¿Para qué complicarme? ¿Para qué plantearme? ¿Para qué volver a hacer pruebas? ¿Para qué volver a ver cosas? Todo esto que nosotros además hemos visto hoy, y estas comprobaciones sobre los significados, vimos solo una carta, la carta de los peces. este, no lo digo yo, lo dicen los estudiantes cuando hacemos nuestras lecturas y prácticas en vivo, en uno de los cursos que tenemos 8
clases de gran tablero en vivo y hemos puesto a prueba todos los significados, llegamos a la conclusión de que los que menos sirven son estos que dicen ser los originales alemanes. Pero tu futuro puede ser otro. Puede ser, al ver esto, decir, bueno, podría analizarlo, podría verlo desde otro lugar y podría tal vez seguir nuestros programas de estudio para poder ser más profesional. Bien, hasta acá ha sido lo que tenía para compartirles en el tiempo de estos 45 minutos de ponencia, tratando de compactar, de comprimir y de poner la información más relevante en el menor tiempo posible. Próximamente vamos a estar lanzando un nuevo curso, Potencia tu interior con Lenormand, de una forma sencilla y didácticamente adaptada para ser un lector experto y profesional. Este va a ser un curso que va a iniciar en junio y va a tener 3 módulos. El primer módulo vamos a aprender a trabajar con nuestro libro personal y a poder desarrollar nuestra intuición. Y en este primer módulo vamos a crear desde la intuición definiciones también para las cartas que vamos a colocar en lo que nosotros llamamos una pirámide de significados para darle las distintas prioridades. Vamos nosotros a conectar con el mazo y a crear nuevas eh, definiciones intuitivas con un respaldo, ¿sí? El segundo módulo es un módulo donde trabajamos el gran tablero y buscamos una efectividad superior al 95% de nuestras lecturas. Acá hay un pequeño detalle que también lo he escuchado y también hemos visto que no funciona porque en las prácticas lo hemos, eh, lo hemos podido revertir, podríamos decir. Algunos se justifican diciendo, si yo le doy la intención a la carta de que sea tal cosa, va a ser esa y va a funcionar. Hemos hecho muchas lecturas y hay estudiantes que pueden corroborar de que no funciona, ¿no? Nos han pasado tableros que nosotros no hemos hecho, ni hemos tampoco eh, intencionado las cartas ni nada, y nos han hecho preguntas, eran tableros reales que habían hecho determinados consultantes. Nosotros dimos nuestras respuestas, fueron las respuestas correctas, diferentes a las que los creadores del tablero y que le habían puesto toda la intención a las cartas para que los peces fueran dinero, para que el ancla fuera trabajo y todo lo demás, no funcionaron para ellos, pero cuando nosotros le dimos nuestras definiciones, pudieron ellos corroborar de que eran las correctas. Esto también es como un detalle porque hay como una justificación, uno siempre trata de justificar, ¿no? No, yo le doy la intención y me funciona, no, no te va a funcionar. Y el tercer, va a funcionar, pero posiblemente por debajo del 95% de efectividad. Eh, y el tercer módulo es un módulo donde por primera vez vamos a trabajar eh, la posibilidad de mejorar cómo nosotros ofrecemos el servicio de nuestra lectura, cómo vendemos este servicio, ¿no? Mejorando nuestras redes, generando otros ingresos y demás. Por lo tanto, este curso tiene algunos requisitos o tiene algunos eh, pequeños detalles que ahora les voy a comentar cuáles. Le vamos a sumar solo para quienes se sumen dura el Congreso de los Oráculos. Una vez que finalice el Congreso de los Oráculos, esto ya no va a estar disponible en el caso de los bonus. Sí el curso, pero no los bonus. Eh, para quienes quieran sumarse, van a poder hacerlo y van a tener, además de los 3 módulos, estos otros bonus adicionales. Los, el, este curso, esta actividad que nosotros estamos haciendo, tiene una duración de 3 meses. Aproximadamente el periodo sería junio-agosto. Ahora, yo les decía, ¿tiene algunos requisitos? Sí. El primer requisito es, necesito conocer Lenormand, no importa qué estudie.
no importa cuál es la corriente que hice, no importa los significados que tengo, pero sí necesito conocer las cartas, porque no vamos a hablar de significados de cartas, sino que vamos a hablar de otras cosas. Es un curso avanzado. Va a tener un valor bonificado por los días que dura el congreso. Y luego vamos a trabajar un certificado de compromiso compartido. Esto lo que nos hace es que no es un curso para que alguien diga, lo voy a comprar, pero nunca me voy a prender la cámara, no voy a participar, simplemente voy a ver qué hay. Esa no nos interesa, ¿sí? No estamos en la búsqueda de curiosos, sino de gente o de cartomantes que quieran ser más profesionales. Por eso hice solo para unos pocos. Este solo para unos pocos también hace referencia a que de tal vez de todos los que puedan llegar a ver esta ponencia en el tiempo que dura este congreso, tal vez el 1% sea el que llegue a participar. Por lo tanto, no es un curso para todos, es un curso para algunos. Bien, buscaremos con este curso al finalizar conseguir una reputación más sólida en lo que es la cartomancia, romper ese síndrome del impostor que muchas veces a todos nos ha pasado, darle a nuestro trabajo el valor que corresponde. eh, no vamos tras la búsqueda de gente que nos siga, sino que vamos tras la búsqueda de gente que sean nuestros consultantes, que sean nuestros clientes, y vamos a crear una propia comunidad. Ahí al final dice, no mirar a los lados, solo mirar hacia adelante. Y acá a veces uno puede decir, bueno, pero yo hace tiempo que me abrí un Instagram y, y publico cosas y no consigo lectores y no me funciona y no se puede vivir de esto. Bien, esas son limitantes personales. Si el pensamiento es que hay mucha gente haciendo lo mismo, que hay mucha gente tirando las cartas, que hay mucha gente que hace tarot, tengamos presente dos datos. El primer dato es, según el Instituto Cervantes, en 2023 había aproximadamente 595 millones de hablantes de español, de los cuales alrededor de 493 millones son hablantes nativos. Bien, ¿cuánta gente se conecta a Internet? Se puede estimar que alrededor de 286 millones de personas que hablan español se conectan a Internet diariamente a nivel mundial. Este dato es un dato que a nosotros nos tiene que servir para darle valor a nuestro trabajo, ¿sí? El cobrar más barato no me va a hacer que venga más gente. En muchos casos, lo que mm, muestra es que no me siento tal vez capacitado para ponerle un precio real a lo que es mi trabajo. Tenemos 286 millones de personas que se conectan a Internet. O sea que hay para todo el mundo mucha gente. Datos, frases, mensajes, agradecimientos, felicitaciones, eh, éxitos, todo podríamos también sentarnos un día y ver un montón de mensajes que han llegado sobre los resultados del curso, sobre los resultados de los talleres, sobre los resultados de las lecturas y demás, pero ya estamos en la hora y estamos en el tiempo, así que solo para cerrar y eh, supongo que nuestro anfitrión, Alejo, Charlie Ripoli, dejará algún espacio por si alguien quiere hacer algún comentario, que lo hará, supongo, directamente en el chat. Y nos quedaremos esperando a ver qué le ha parecido. Les dejo para finalizar las redes en nuestro sitio web www.tarotlamort.com. Tenemos escuela-tarot-lamort, que es uno de nuestros Instagram. Mi Instagram personal es Rodrigo Díaz-cursos. Y no se olviden que también tenemos el Instagram de Congreso Tarot Uruguay.
donde pueden ver todas las ponencias de lo que va a ser el próximo Congreso de Tarot en el mes de octubre. Y al final, el número de teléfono con la característica de nuestro país. Espero que les haya resultado interesante y que permita tal vez reflexionar y cuestionarnos sobre cómo venimos trabajando con nuestro Lenormand. Muchas gracias a Charlie y a todos los que han hecho posible que este congreso nuevamente esté online.